Buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, bueno, la temática del día de hoy está centrada en la deliberación del jurado, veredicto y jurisprudencia. Vamos a tratar el tema del juicio por jurado. Yo recién estaba escuchando al ministro Olivares que explicaba cuál era su posición respecto a cómo instrumentar o cómo implementar el juicio por jurado. Yo comparto totalmente, era la misma postura que sustentaba acá en Mendoza y así lo hicimos. Comenzamos por los juicios por jurado en los casos de homicidio agravado del artículo 80. Es una buena temática. ¿Por qué? Porque eso significa tomar conciencia de que tenemos que adquirir habilidades y destrezas. Habilidades y destrezas porque vamos a trabajar sobre un modelo que no estamos muy acostumbrados, que es el adversarial. Nosotros ya venimos demasiado formados en el modelo inquisitivo, en el modelo inquisitivo atenuado, en el modelo mixto, o como se le quiera denominar, acusatorio formal. Todas estas variaciones son distintas a las que se establece en la Constitución. Bueno, un poco la temática del juicio por jurado, a mí me parece que lo más importante para poder entender el juicio por jurado es que el juicio por jurado no es una institución extraña a nuestras instituciones. Podrá ser extraño a nuestras costumbres, pero no a nuestras instituciones. Ya desde el primer momento de la Revolución de Mayo, en 1810, para ser más preciso, en 1811, se comenzó con el juicio por jurado para los casos de libertad de prensa, precisamente. Después hubieron por lo menos dos proyectos de constituciones para la Asamblea del año 13 que incluían el juicio por jurado. Después, las constituciones unitarias que no tuvieron real vigencia, la del 19 y la del 26, también planteaban el juicio por jurado. Y en la Constitución se consagra en tres artículos que está denominado. Esto significa que no es extraño a nuestro sistema constitucional el juicio por jurado. Y esto no era un accidente. La Revolución de Mayo planteaba la ruptura con el modelo que teníamos, pero no solamente era la ruptura con relación a la monarquía, con la relación a esa forma concentrada de poder en el monarca que pretendía la división de poderes, pretendía una constitución. En algunos casos, en el transcurso del tiempo, en lugar de plantear una república, planteaban una monarquía constitucional, mirando el modelo inglés, pero en definitiva lo que estaban tratando era separar los poderes o dividir los poderes al modelo europeo. Esto es uno de los aspectos de la ruptura que después se concreta a través de la Constitución del año 1853, gracias al espíritu de Artigas, que es el que trae no solamente la ruptura con el modelo unitario de la concentración del poder de la monarquía, sino que plantea el federalismo. Y esto es muy caro para nosotros los provincianos, porque también va a influir en el tema del juicio por jurado, como veremos antes de avanzar sobre las cuestiones de la jurisprudencia. ¿Qué ocurre? Que simultáneamente con esta ruptura se plantea otra ruptura. Es la ruptura con el modelo de investigación y el modelo de juzgamiento y el modelo de ejecución de pena. No es un accidente, es una verdadera ruptura que se plantea y se consagra constitucionalmente. No hablemos solamente del decreto de seguridad, sino que hablemos fundamentalmente de la Asamblea del año 13. La quema de los elementos de tortura, de los instrumentos de tortura en la plaza pública, es contra el sistema inquisitivo, contra el modelo de la tortura para obtener la confesión. Y entonces, esto es la primera. Pero además de establecerse eso, venía el juicio por jurados pegado. Pero además de eso, después se consagra en la Constitución que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo. Es decir, fíjense que ese modelo de ruptura desde el punto de vista de la justicia es simultáneamente con el modelo de ruptura de la monarquía compatible, pero son compatibles con el juicio por jurado. El juicio por jurado no es un accidente en nuestro modelo republicano federal. ¿Por qué?
porque deriva de la concepción helénica de república, que no es igual que la concepción romana de república. La concepción helénica era el pueblo, los pares eran los que juzgaban. En la república romana era la aristocracia. Por algo la ley de las 12 tablas la hicieron precisamente los patricios, mientras que el funcionamiento helénico era el pueblo, ¿no es cierto?, no solamente participaba directamente, sino que además participaba o era quien tomaba las decisiones respecto al juzgamiento. Fíjense la diferencia. Esto, si bien se pierde en el transcurso del tiempo, se retoma después con la Revolución Inglesa, ¿no es cierto?, con esos famosos acuerdos del pueblo, los Agreement of the People. Pero además de eso, esto trae como consecuencia Montesquieu, trae como consecuencia la Constitución norteamericana, de donde nosotros tomamos este modelo, que es un modelo político, institucional y judicial. Es completo. Entonces, el juicio por jurado en nuestro modelo está de esa manera establecido. Por eso decía que no es extraño, que será extraño a nuestra costumbre, pero no al modelo político que se decidió. ¿Qué tenemos que decir del juicio por jurado? Primero, las 3 veces que se menciona en la Constitución, más allá de sus artículos originarios, artículo 24, artículo 75, inciso 12 y artículo 118, dice juicio por jurados, no juicio con jurados. ¿Qué significa juicio por jurado? Que quien toma la decisión del veredicto es el jurado. Por jurado, no es con jurados. Conjurado es una conjunción que indica acompañamiento. Y en ese caso, el jurado acompaña al juez técnico a tomar la decisión, que es propio del modelo escabinado, no es nuestro modelo constitucional. Nuestro modelo constitucional es el juicio precisamente que está establecido de esta manera en la Constitución, por jurados. Es el pueblo el que toma la decisión, solo. Y esto viene compatiblemente establecido con el artículo 22 de la Constitución, donde ese artículo 22 de la Constitución dice: el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, pero no dice no juzga. ¿Por qué? Porque estaba previsto desde los inicios de la Constitución que quien juzgaba, quien dictaba el veredicto, era el pueblo. No era precisamente los jueces técnicos, más allá de que iban a haber jueces técnicos para poder establecer el juicio por jurado como decisión final, pero existe un camino. ¿A qué me quiero referir con esto? Que es una reserva de soberanía. No se trata el juicio por jurado en simplemente una concesión de participación con relación a el pueblo. No es una decisión de quien gobierna que le da participación al pueblo. Hay una verdadera reserva de soberanía en la Convención Constituyente cuando se establece el juicio por jurado con estas características. No quiero andar mucho en el tema constitucional, pero sí es importante tener en cuenta 3 aspectos, uno con relación a cada artículo. El artículo 24 dice que el Congreso promoverá la reforma de la legislación y el establecimiento del juicio por jurado. En todo caso, si fuera que corresponde al gobierno nacional, es decir, al Congreso, al gobierno federal, de acuerdo al lenguaje de nuestra Constitución, establecer el juicio por jurado en todo el país, hubiera dicho promoverá la reforma de la legislación y con eso alcanzaba, estableciendo el juicio por jurado. No, y el establecimiento del juicio por jurado, porque de acuerdo a la competencia federal o local es la que corresponde que se establezca el juicio por jurado. Y eso es compatible con el artículo 75, no solamente en cuanto a la distribución entre la legislación de fondo y la procesal, sino además porque al final del artículo del inciso 12, cuando dice y las leyes, y cuando habla de las leyes que requieran el establecimiento del juicio por jurado. El requerir no es la cantidad de leyes. Requerir es la orden que se da de una autoridad para exigir determinado cumplimiento. En este caso, es que el Congreso tiene la obligación, además de establecer el juicio por jurado a nivel federal, requerirle a las provincias que establezcan el juicio por jurado en sus respectivas provincias.
Y esto es compatible con el artículo 126 actual, donde no se está prohibiendo a ninguna provincia establecer el juicio por jurado. Ustedes lo leen y van a ver que es simple y sencillo que toda cuestión que está establecida que corresponde al gobierno federal, las provincias no pueden sancionarlo. Y cuando lo hacen, porque todavía no lo ha hecho el gobierno federal, una vez que lo establezca el gobierno federal, no pueden hacerlo las provincias. No está el juicio por jurado. No está el juicio por jurado. Entonces, la única interpretación normativa que se puede establecer de estos artículos es esta. Finalmente, me quiero referir al artículo 118 cuando determina de que los juicios criminales ordinarios deben concluir todos por juicio por jurado. También la expresión en las tres oportunidades de juicio por jurado se está refiriendo a los delitos federales, no a los provinciales, no a los de competencia de las provincias. ¿Por qué es esto? Porque un artículo que está dentro de lo que es el gobierno federal y dentro de ello está en el capítulo que corresponde al Poder Judicial Federal, nunca puede ser de obligación para las provincias. No se puede interpretar de otra manera. Pero esto no quiere decir que esté mal. Yo comparto de que hay que comenzar por los delitos más graves y son para los delitos graves donde hay que establecer el juicio por jurado. Eso me parece que es una excelente decisión. Pero no podemos tergiversar la interpretación de la Constitución porque nos podemos equivocar. Porque hoy nos conviene en esta, pero después, cuando tengamos que interpretar otra norma, otros la van a querer interpretar con esta vía de escape que es desacertada desde el punto de vista constitucional. Bueno, no me quiero referir más a esta cuestión constitucional, pero es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros tenemos que saber que vamos a hablar del ejercicio de soberanía del pueblo. Por eso hay que tomar la cuestión de la decisión respecto a cómo encarar y cómo vamos a tomar las decisiones del veredicto desde, en el caso nuestro, desde la Corte de la provincia, para poder resolver los casos que se sometan a nuestro conocimiento. No vamos a desconocer como primera cuestión un problema de una política recursiva que puede existir en las provincias donde no existe Cámara de Casación o no existe doble instancia en materia penal. Hemos estado acostumbrados en este país con el sistema mixto, propio del modelo cordobés, que también nosotros lo hemos tenido y lo seguimos teniendo, donde el juzgamiento es de instancia única. Y no hay recurso, no hay doble conforme, no hay casación, no hay apelación y entonces esa decisión llega a las Cortes. Bueno, eso genera una problemática importante. No sin razón, Alvarado Belloso cataloga a esta concepción muy traída del modelo de los procesalistas italianos de entre las dos primeras guerras, es decir, con cierto aire a lo que fue el fascismo italiano. No quiere decir que eran fascistas los procesalistas, pero era la costumbre en ese momento de acelerar las decisiones, cosa que no es que esté mal acelerar las decisiones, pero no fue un camino acertado. Hacer tribunales colegiados para tomar ese tipo de decisiones terminó siendo un problema y no resolvió ninguno de los problemas que teníamos en este país. Entonces, generalmente existen situaciones intermedias para poder tomar decisiones y esto es muy importante. En el caso de Mendoza hemos tenido algunos problemas hasta la última reforma de la ley de juicio por jurado. Nosotros la ley de juicio por jurado tenía una sanción inicial y después tuvo dos reformas. Las reformas fueron para ampliar la competencia y también se estableció la posibilidad de la recurribilidad de la exclusión de prueba en la etapa de la audiencia preliminar, que si no tenían que ir a la Corte. Y entonces no era fácil recurrir a la Corte. A través del sorteo de otro juez para poder tomar estas decisiones. Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque en algún momento vamos a tener que discutir en este país esta problemática, más allá que en cada provincia exista modelos distintos. Bueno, ¿por qué toda esta introducción? Porque nosotros acá venimos trabajando lo que se llama la regla de la deferencia, que no la hemos inventado en Mendoza, nosotros la hemos observado en la jurisprudencia de países que tienen juicios por jurado, donde la regla de la deferencia no es ni más ni menos que trasladar
la regla de la deferencia con respecto a las decisiones de los órganos de poder, por ejemplo, el Congreso de la Nación, donde cuando nosotros analizamos la constitucionalidad de una norma, lo primero que hacemos es reconocer o tener una deferencia de que es legítima la decisión, salvo que se pruebe lo contrario. Y que es constitucional, salvo que se pruebe lo contrario. Es decir, que la presunción es así. Bueno, lo mismo ocurre acá. Hay en este entendimiento de que el punto de partida es un punto de partida de legitimidad de la decisión, es decir, del titular de quien toma la decisión, que es el jurado a través del veredicto, entonces se construye la regla de la deferencia. Para construir esa regla de la deferencia, la primera cuestión es esto que le estaba diciendo, la legitimidad. Bobbio dice que la legitimidad es el título con el cual se tiene un poder y la legalidad es la forma en que se ejercita ese poder. Es decir, de acuerdo a ello, nosotros podemos hablar con tranquilidad para decir que un poder legítimo es todo lo que tiene un título legítimo. En este caso es un título legítimo, no por participación, sino por reserva de soberanía. Y legalidad porque tiene que seguir los procedimientos establecidos para realizarse. Entonces, esa reserva de soberanía nos da un plus inicial como punto de partida. La otra cuestión que es muy importante tener en cuenta, que a veces no le prestamos atención por nuestra cultura, por nuestras, digamos, tradiciones, es el problema de la verdad. Nosotros no tenemos una comprensión cabal de la problemática de la verdad. Si nosotros vamos al Código Penal, cuando hablamos del falso testimonio, vamos a darnos cuenta que el concepto de verdad no responde al concepto procesal cuando dice la búsqueda de la verdad. Son dos conceptos distintos. Son dos posiciones distintas frente a la verdad. Lo que pasa es que en el juicio por jurado es compatible con el Código Penal, pero no es compatible con la idea de la búsqueda de la verdad en la forma que está establecido normalmente en los códigos procesales. Me voy a explicar más. Aristóteles decía, ayer nomás, por supuesto, decir que lo que no es, o decir que lo que es no es mentira. Decir que lo que es, y decir que lo que no es verdad. Es decir, cuando nosotros hablamos de la verdad, estamos hablando de la propiedad de un enunciado. No estamos hablando de un hecho o circunstancia externa. Eso es la realidad. Entonces son dos cosas distintas. Es muy importante distinguirlo porque nos podemos equivocar, tanto en lo procesal como en lo penal. ¿Por qué esto es importante? Porque en el juicio por jurado, lo importante es saber que la verdad es una propiedad de los enunciados, de quienes son los que declaran, de quienes son los elementos, las pruebas sobre las cuales van a tomar decisiones. Y entonces, esto es muy importante. Decía Mario Bunge, que tal vez ese gran filósofo de las ciencias argentino que falleció hace 3 4 años, decía que tal vez el problema más grande para entender qué es la verdad viene de la palabra Satya del sánscrito, 10.000 años antes de Cristo, porque Satya significaba tanto realidad como verdad en el sentido de correspondencia entre un enunciado y la realidad que pretende representar. Bueno, esto se trasladó después, por supuesto, con las concepciones religiosas, adoptó el criterio de que no era la correspondencia, sino que la verdad era un hecho que existía por sí mismo, es decir, era la realidad. Y después imponer esa realidad generaba estas situaciones. Esto nosotros tenemos que comprenderlo porque si nosotros no entendemos esta diferencia de verdad como correspondencia, como propiedad de un enunciado y correspondencia con la realidad, nos podemos equivocar. Voy a dar un ejemplo sencillo. Si ha ocurrido un accidente de tránsito con determinada mecánica y yo fuera testigo y voy y explico la mecánica al detalle, digo, yo vi cuando el auto A embistió al auto B, fue con esta característica, produjo este daño. ¿Digo la verdad o miento? Depende.
Si yo estuve en el día del accidente y lo vi y estoy transmitiendo lo que yo vi, efectivamente estoy diciendo la verdad yo, que hay que comprobar después con la realidad, es decir, vamos a ver el auto, vamos a ver todos los otros elementos y en el cotejo vamos a saber si es verdad, si se corresponde con la realidad. Pero la verdad es que yo estaba ese día en el... Ahora, si yo no he visto el accidente, he visto las fotos, me lo contaron, y relato lo que realmente ocurrió, pero yo no estuve en el lugar, estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque yo no estuve en el lugar. Y si yo no estuve en el lugar, aunque describa al detalle con precisión técnica qué es lo que ocurrió y se corresponde con la foto o se corresponde con la pericia, no estoy diciendo la verdad, porque la verdad parte de que yo no estuve en el lugar del hecho. Entonces, esto es muy importante para el juicio por jurado, porque es el pueblo el que va a estar observando y es el pueblo el que va a escuchar y es el pueblo el que va a tomar decisiones. Si por cualquier eventualidad una de las partes acredita de que no estuvo en el lugar, por más que sea correcta la explicación sobre la realidad del hecho, no es verdad que estuvo en el lugar. Y eso puede ser fatal para una teoría del caso. La segunda cuestión que es muy importante en el juicio por jurado a tener en cuenta es la diferencia entre erudición y sabiduría. Muchas veces nosotros, acostumbrados por nuestra cultura, por nuestra formación, a la erudición es el conocimiento que se adquiere a través de la lectura, el estudio, de los textos, de las fuentes, ¿no es cierto? Mientras que la sabiduría tiene dos aspectos importantes. Es el conocimiento que se adquiere de la experiencia, pero también es el actuar con sensatez, prudencia o acierto. El jurado tiene sabiduría, sabiduría popular. Por eso, en el juicio por jurado hay que saber que no es erudición lo que se requiere, sino que se requiere sabiduría. Se requiere ese sentido común, como suele decirse. Bueno, esto es imprescindible comprenderlo para poder meternos de lleno en lo que es el juicio por jurado. Ahora, para poder hablar de esa regla de deferencia que yo les decía, si llega a la corte una decisión del jurado con un veredicto de culpabilidad, ¿cómo debemos hacer nosotros? Lo primero es lo que yo ya les expliqué respecto al juicio por jurado. Solamente la regla de la deferencia es aceptable cuando el juicio por jurado deriva de un veredicto exclusivamente del pueblo, popular, no cuando deriva de la combinación de la decisión del pueblo con jueces técnicos, que es el escabinado. El modelo cordobés no se corresponde con este modelo. ¿Por qué? Porque en la deliberación que va a estar el juez técnico junto con el jurado, lo que va a terminar ocurriendo es que hay una influencia de erudición sobre sabiduría. Y eso es muy difícil controlarlo. Entonces no podemos tener deferencia. Vamos a tener que estudiar a ver qué es lo que se ha dicho. Y es distinto. El segundo presupuesto para poder establecer una regla eh, de, de deferencia es que debe estar dentro o se debe marcar el enjuiciamiento en el modelo acusatorio adversarial. Es imprescindible no solamente debido proceso. Las partes son las que deben llevar adelante el juicio, deben aportar la prueba, deben litigar. Y esto es muy importante, lo vamos a ver enseguida cuando es la selección del jurado, o la deselección del jurado, como suele decir Martín Sabelli. Y esto, ¿no es cierto?, hace, ¿no es cierto?, al presupuesto imprescindible. No nos olvidemos que el modelo acusatorio adversarial no es un capricho de quienes nos gusta el modelo o quienes nos gusta el juicio por jurado. El juicio por jurado, con las características que les acabo de decir, por jurado y no con jurado, tiene como presupuesto el modelo acusatorio adversarial. Pero les recuerdo que a partir del año 94, la reforma de la Constitución
trae dos cuestiones fundamentales para que nosotros entendamos que el juicio, el sistema adversarial, es una disposición constitucional inherente al modelo que hemos adoptado y reformado en el año 94. Primero, la institución del juicio del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. ¿Esto qué ha significado? Esto ha significado que, por un lado, hay alguien que debe ejercer la función de la acción penal, ya no depende del Ejecutivo como en el modelo norteamericano, ni como dependía en el caso nuestro antes de la reforma, y en el modelo judicial eran los jueces los que llevaban adelante las investigaciones. Ahora deben hacerlo los fiscales. ¿Pero por qué deben hacerlo fiscales? Por el 120, además del 120. El artículo 75, incisos 22 y 24, han incorporado los derechos, los tratados con derechos humanos con jerarquía constitucional. Hay 4 tratados que son fundamentales. Tanto sea en la Convención Americana de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como la Declaración Universal de Derechos del Hombre y la Declaración Americana, estos 4 tratados con jerarquía constitucional lo que han establecido es la independencia del juez. Hasta estos tratados, la independencia y la imparcialidad de los jueces era una construcción doctrinaria o jurisprudencial. Ahora está en la norma establecido, con jerarquía constitucional. Y esto es esencial, porque ya el juez no puede interrogar, salvo en las audiencias preliminares o en las audiencias que no sean de juicio, pero en el debate, en el juicio, no puede interrogar. Y durante la etapa de investigación no hace actos de investigación, no hay más jueces de instrucción o como se le denominen. Deben hacerlo los fiscales. Y esto es lo único que se corresponde con estos tratados que tienen jerarquía constitucional. El juez debe ser imparcial, debe ser independiente y, como dice Alvarado Belloso, debe ser imparcial. No debe, no puede ser parte. Entonces, ese modelo acusatorio adversarial es esencial al juicio por jurado, pero es esencial normativamente después de la reforma del año 94. No me quiero extender, pero simplemente para darle un dato. La construcción de la independencia del Poder Judicial es propio, una construcción doctrinaria importante, es propio de la doctrina del Estado de Derecho. Construida por los alemanes a partir de mediados del siglo XIX, recordemos que no tenían a los no tenían constitución los alemanes, y entonces la construcción doctrinaria era cómo hacer para construir un Estado sometido al derecho, ya que no tenían normas que lo establecieran. Bueno, precisamente esa construcción doctrinaria, uno de sus elementos era la independencia de los jueces, o la independencia del Poder Judicial. Bueno, nosotros ahora lo tenemos por una norma, ya no es simplemente una construcción. El tercer presupuesto para poder hablar de la regla de la deferencia está relacionado con el juicio al juicio, es decir, nosotros cuando tenemos que realizar la actividad frente a la impugnación, al recurso, como se le quiera denominar, no quiero entrar en la distinción entre recurso e impugnación, pero frente a la impugnación en general, las teorías de impugnaciones, en la Corte o quien hace la revisión de una sentencia, de un juicio por jurado derivado de veredicto de culpabilidad, hace un juicio al juicio, no hace un nuevo juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea de que los jueces se ponen a investigar y hacen un nuevo juicio es errada. Nosotros lo que hacemos es juicio al juicio. Analizamos todo el procedimiento, las pruebas y todo lo demás, pero no otra cosa. ¿Esto qué significa? Que nosotros no podemos introducir como si fuera en el modelo canadiense, australiano, se habla del jurado número 13. Se dice, el juez no es el jurado número 13, es decir, no tiene un derecho de veto o una facultad de veto a la decisión del jurado. Sus dudas,
sus particulares cuestiones no pueden estar introducidas en la forma en que decide al revisar una decisión del juicio por jurado. Esto es muy importante porque no hace una propia valoración de los hechos, sino que lo que tiene que hacer es precisamente analizar todo el conjunto. Bueno, visto estos presupuestos, ahora quiero ver las condiciones para que lleguemos a la regla de la deferencia. Las condiciones, por supuesto, de la independencia, la imparcialidad e imparcialidad que recién hablamos, y eso está muy relacionado en cómo se selecciona o deselecciona el jurado. Es decir, nosotros, bueno, en algún caso, si mal no recuerdo, en Pina María, en D'Agostino, yo después en todo caso, si les parece bien, les acompaño algunos fallos para que puedan tener lo que nosotros hemos estado construyendo respecto a esta cuestión. Tenemos la evolución externa o formal y la evolución interna, es decir, el razonamiento que se puede ver hecho. Lo primero, la evaluación externa de un juicio por jurado está relacionado con todos los actos procesales, la selección, constitución del jurado, las decisiones previas, los acuerdos probatorios, la elaboración de las instrucciones y generales y finales del jurado. Pero a su vez hay un examen de razonamiento interno, aunque no tengamos lo que ha dicho. Y eso está relacionado con la prueba, la relación entre la evidencia, ¿no es cierto?, y las instrucciones y los alegatos de las partes, es decir, las teorías del caso de la parte. Esto es muy importante. Entonces, en ese análisis externo, nosotros lo primero que tenemos que ver es cómo se seleccionó el jurado. Es decir, en el caso de Mendoza nosotros tenemos del padrón electoral, se excluyen a todos los que por ley no pueden ser, legisladores, funcionarios, jueces, etcétera, y sobre eso se hace un sorteo para tener una lista principal de jurado. Esa lista principal de jurado se hace un sorteo, nosotros lo hacemos en el Instituto de Juegos y Casino de la provincia, con un convenio con el Poder Judicial, y se sortean terminaciones de documento, 3 terminaciones de documento, 3 números de terminación de documento, hasta cubrir una cantidad hipotética, ¿no es cierto?, de juicios por jurado. Este año no, pero el año pasado la prorrogamos por un año porque habíamos tenido poco juicio. Pero eso es para que sea aleatorio. Fíjense que la primera cuestión es esta. La segunda cuestión es que de esa lista de potenciales jurados, cada vez que va a haber un jurado, hay un nuevo sorteo sobre esa lista, donde sorteamos 96. La ley decía 48, pero advertimos que en la provincia de Buenos Aires había problemas con los domicilios, por ahí los domicilios eran indeterminados, un barrio que a lo mejor tenía 40 manzanas, decían José Pérez, y no había forma de individualizar a José Pérez en ese universo, o en otros casos no vivían más en el domicilio, no teníamos los nuevos domicilios. Entonces, con esas características, se fue a otro planteo que es con la Corte, se dictó una acordada donde se dispuso 48 más. Se duplicó el número. Y con ese número se citan a la audiencia, y ahí viene la audiencia de Bordir, que es la que Martín Sabelli llama la deselección. La primera parte es selección, ¿cómo lo seleccionamos? Y después la deselección, porque de ahí descartamos por eso es tan importante que las partes estén preparadas, conozcan el caso, tengan noción de la teoría del caso que van a plantear, porque de acuerdo a eso es la forma en que van a formular las preguntas o cómo va a ser esa deselección. Bueno, esa deselección en la audiencia de Bordir va a permitir asegurar no solamente la imparcialidad, sino también eliminar cualquier posibilidad de sesgo dentro de las posibilidades que se tengan. Esto es muy importante. Esto se hace en una audiencia pública, aunque se asegura, en definitiva, la anonimidad de quienes son los potenciales jurados. Esta es la primera gran condición, esto que hemos visto recién,
que es la independencia. La independencia está asegurada por el carácter de aleatorio, ¿no es cierto? Y por sorteo y nuevo sorteo, y después la deselección del jurado nos va a permitir la imparcialidad, y la imparcialidad nos la va a permitir el que no puedan formular preguntas ni puedan ser parte de la investigación. Así como el juez no puede hacerlo, tampoco lo pueden hacer. Hay una película belga muy interesante sobre el juicio, un juicio por jurado escabinado, donde en determinado momento, además de tener la particularidad que el fiscal está sentado al lado del juez o de los jueces, también tiene la otra particularidad. Le preguntan al jurado si tienen alguna pregunta que formular los testigos. Bueno, eso no es compatible con nuestro modelo. El jurado no pregunta, el jurado escucha, y de acuerdo a lo que escucha, es lo que tiene que tomar las decisiones de acuerdo a las instrucciones que se le dan. Acá veo que preguntan si perdón, no le he prestado atención, ahora le estoy preguntando si puede renunciar el jurado. Bueno, hay distintas cuestiones. Primero, no se puede renunciar por renunciar, se puede excusar a un jurado. Por ejemplo, tenemos un médico, un neurocirujano, que tiene una serie de intervenciones quirúrgicas programadas, y plantea la cuestión, lo más seguro es que todos estén de acuerdo en excusar a ese jurado. También la posibilidad existe, por ejemplo, la persona que es la única que cuida a un familiar con una enfermedad terminal y no tiene otra posibilidad de estar, entonces plantean la cuestión y lo van a excusar, es decir, se los excusa de poder intervenir el jurado, pero no pueden renunciar, es una carga pública. Doctor, Sí, perdón. sí, ahí tenemos una pregunta que dice si el acusado puede renunciar al derecho del juicio por jurado y optar por un juicio ante un juez, lego, me imagino, donde determine el veredicto. No, en Mendoza no lo pueden hacer. En Buenos Aires es una atribución o un derecho del imputado. En Neuquén es una facultad o una competencia del Ministerio Público. En Mendoza es obligatorio por el tipo de delito que se realice el juicio por jurado. No es optativo. Es como dice la Constitución, todos los juicios, si bien nosotros no entendemos que el 118 no está dictado para las provincias pueden adoptar ese criterio y me parece que es el más razonable. Para los delitos graves no es optativo, es obligatorio. Y así está legislado en la provincia de Mendoza. Bien, Por la gracias. calificación corresponde, no, por favor. No sé si hay otra pregunta más. No, por ahora no. Perfecto. Por ahí si yo no es, esta es porque la alcancé a ver recién, Yo pero estoy si atento, no yo me estoy atento. avisan, interrúmpame con toda tranquilidad. Bueno, yo Bueno, estoy atento. listo, gracias Maxi. Bueno, esto garantiza también la imparcialidad, es decir, no es parte, no pregunta, no se introduce, no anda revisando expediente, no debe existir el expediente. De ninguna manera se permite. Nosotros no permitimos ni siquiera que vayan a la sala a exhibir el expediente, porque por ahí alguno tiene la costumbre de venir con un mamotreto de 4, 5, 10 cuerpos, como para asustar, como para decir, yo conozco todo esto y lo que yo digo es así. No, tiene que ir con la evidencia. Es oral, tiene que explicar, se oraliza. Entonces, es una metodología distinta. Bueno, la segunda gran condición es la comunicación con el jurado. ¿Cómo se comunica el juez, las partes con el jurado? Esto es también esencial. Lo que vimos recién estaba relacionado con la primera gran condición, que era independencia, imparcialidad e imparcialidad. Ahora, ¿cómo es la comunicación? Bueno, no existe comunicación del juez con el jurado, ni tampoco las partes. No puede haber entrevista, ni individual, ni grupal, sino que toda comunicación entre el juez, las partes y el jurado debe hacerse en audiencia pública. Todos tienen y pueden verlo. Esto es claro. Nosotros la particularidad que cuando empezamos a implementar el juicio por jurado, mandamos a algunos funcionarios que se iban a dedicar a la parte administrativa, que vieran cómo era en Provincia de Buenos Aires, cómo era en Neuquén y cómo era en Córdoba.
De acuerdo a eso, nosotros establecimos un modelo propio. Les recuerdo, en Mendoza nosotros ya habíamos en el año 18, a principios del año 18, separado las funciones administrativas de las jurisdiccionales, teníamos las OGAP y teníamos los colegios de jueces. Eran varios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, 4 tribunales en la provincia con 4 OGAP, que son los tribunales de juicio, donde se puede hacer juicio por jurado. Eh, entonces, ¿qué adoptamos nosotros? El criterio mixto. Córdoba tiene una oficina central de juicio por jurado que es la que realiza todas las actividades propias para realizar el juicio por jurado. Buenos Aires no tiene ni central ni tiene oficinas. Y Neuquén tiene oficinas judiciales, que son las OGAM nuestras. Nosotros adoptamos el sistema mixto, entonces, lo central lo hacemos con la oficina de juicio por jurado para el sorteo, para la citación primera y después para trabajar el juicio por jurado en cada juicio para que no tenga contacto ni con el juez ni con los administradores. La OGAP solamente tiene contacto con el jurado en la sala de audiencias y el juez solamente tiene contacto con el jurado en la sala de audiencias. Así evitamos todo tipo de sospecha de que puede haber hablado, le pueden haber preguntado. Imposible. Les cuento que además nosotros acá en la primera circunscripción, en el Polo Judicial, tenemos 2 tribunales en un edificio que es espejado. De un lado está un tribunal, del otro lado está el otro. Bueno, la sala de deliberación del jurado, cuando corresponde a un juicio del Tribunal 1, usan la sala de deliberación del Tribunal 2. Y cuando es a la inversa, también utilizamos la del 1. Es decir, cuando el juez del Tribunal 2, usamos la sala de deliberación del 1. Con eso evitamos cualquier sospecha, cualquier interferencia que pueda existir. ¿Por qué? Insisto, toda intervención del juez donde explique o tenga contacto con el jurado hasta la finalización y que desocupan al jurado debe ser en la sala de audiencias. Quien recibe al jurado es la oficina de juicio por jurado y cuando ingresan a la sala los recibe la OGAP y los hace sentar, los atiende y todo lo demás. El juez le va a explicar las instrucciones generales que ya está en conocimiento de las partes. Si tiene alguna objeción las partes, que la tienen que plantear antes, por supuesto. Las partes, el contacto que van a tener con ellas es los alegatos de apertura, donde van a plantear cada una en qué consiste su caso. En las instrucciones iniciales, el juez los va a ubicar cómo es el mecanismo del funcionamiento, a pesar de que hay un folleto que nosotros tenemos, que el folleto no lo hemos inventado nosotros, hemos adoptado folletos que ya venían elaborados por INESIP y que lo había mejorado Neuquén. Nosotros tomamos eso y lo adaptamos a nuestra ley, cosa que tenga una idea general. Lo demás lo hace la Oficina de Juicio por Jurado, pero no se le puede dar instrucciones por fuera de las instrucciones que se le da en una sala de audiencia que previamente tiene que estar litigado. Nadie puede desconocer eso. Entonces, están prohibidos tipos de entrevistas secretas, individuales o grupales con el jurado, sea del juez, e insisto en esto, y las partes. O las partes, aunque sea en conjunto, sin el juez. Solamente pueden hacerlo en las salas de audiencia. Las partes, por supuesto, el punto principal para ellos es los alegatos de apertura, donde explican sus casos, y en el examen y contraexamen de los testigos y peritos. Esta es la forma en que se lleva adelante. ¿Por qué? Porque el jurado tiene que tomar decisión en base a lo que se desarrolle en la sala de audiencia, no fuera de ella. En las instrucciones iniciales se le va a explicar, cuando está en esas instrucciones iniciales, los acuerdos probatorios. Voy a insistir en esto porque muchos creen que el acuerdo probatorio es un acuerdo de una prueba. No, no es de una prueba, son de hechos. Explico. No es que las partes se ponen de acuerdo en que no vamos a llamar al cuerpo médico forense y vamos a receptar, ¿no es cierto?, el informe pericial. No. Es lo que se está de acuerdo es que fulano de tal
falleció a consecuencia del disparo de un arma de fuego. Esa arma de fuego tenía los tres orificios de entrada y de entrada por el pecho y de salida por la espalda, es decir, del hecho, no del instrumento. Esto que quede claro. Esos son los acuerdos probatorios. ¿Cómo termina? Termina con los alegatos de clausura. Cada una de las partes va a decir, ¿no es cierto?, de acuerdo a la teoría del caso y a la prueba que se ha desarrollado, puede controlar y fiscalizar. Perdón, Maxi, ahí estaban preguntando. Sí, doctor. Dice si puede controlar y fiscalizar la prueba. Eh, ¿Quién? no sé quién. ¿El jurado? Sí, el jurado, No, ahí no, completo. no, las partes. El jurado lo que hace es escuchar. Lo que sí puede hacer, no hay jurado de instrucción. No, no. Eso tiene que hacer las partes con la dirección del juez. El jurado escucha el examen y el contraexamen. Acuérdense que es una técnica muy especial respecto a cómo se hace el examen y cómo se hace el contraexamen. O cuando el testigo es hostil, el testigo es de la propia parte que lo presenta y lo autorizan a que lo trate como testigo hostil. Pero no revisa. Lo que sí puede hacer cuando está deliberando es pedir el video para ver cómo declaró fulano de tal, pero lo que declaró no va a revisar la legitimidad de la prueba. Eso lo tienen que hacer las partes. Es obligación de las partes y es decisión del juez. Perfecto. Bueno, Bien, gracias. entonces, las instrucciones finales, en realidad se pueden empezar las instrucciones finales, a elaborar las instrucciones finales desde el día en que se hace la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque en la audiencia preliminar las partes tienen que presentar su teoría del caso. Es como el discovery en materia civil en el modelo norteamericano, es lo mismo acá. Acá tiene que decir a qué va, no puede jugar a la escondida el fiscal, no puede jugar a la escondida la defensa. Entonces tiene que plantear qué es lo que va a hacer. Por ahí hemos tenido algún representante del Ministerio Público que dice, yo ofrecí estos 40 testigos, estos testigos son míos y yo no voy a renunciar a ninguno. Bueno, el juez tiene que tomar las decisiones. Si la prueba es superabundante, tomará las decisiones. Y si no dice para qué es el testigo, no se acepta, es inadmisible. Tiene que decir para qué, porque hay que saber, porque hay que respetar y hay que evitar la confusión del jurado. Es muy importante que el juez en esto esté preparado porque lo que su función es que el jurado esté en las mejores condiciones para tomar un veredicto responsable de culpabilidad o de no culpabilidad. Les decía que pueden empezarlo desde ese momento. ¿Por qué? Porque ya saben si la hipótesis que va a tener el fiscal, su teoría del caso, es decir, su teoría del hecho es que fulano mató al otro en determinadas circunstancias y corresponde a homicidio en ocasión de robo, ya desde entonces pueden empezar a trabajar las instrucciones. No crean que hay nada del otro mundo. En esto hay que tener en cuenta una cosa muy importante. No existe la maravilla de la instrucción. En Estados Unidos las instrucciones se hacen de acuerdo a los manuales, de acuerdo a lo que se plantea, salvo que exista alguna cuestión especial. Si no va por manual, es decir, por reglas de buenas prácticas o reglas de evidencia. Y entonces ahí tienen cómo van a elaborar esas instrucciones. Bueno, nosotros ya con la cantidad de juicios, que tampoco son tantos, 59 o 60, si mal no recuerdo, pero en esa cantidad de juicios ya existen una serie de cuestiones. Por ejemplo, ¿qué es la duda? Para explicarla. Entonces, no es que cada uno va a explicar y uno es mejor que otro, no. Si existe digamos, una regla que es importante explicarla de determinada manera, la van a explicar de esa manera. ¿Cómo terminan las instrucciones finales después de los alegatos? Ahí hay que hacer una audiencia sin el jurado presente, donde las partes van a terminar de litigar y si hay observaciones, ese es el momento en que lo tienen que plantear. Porque eso es lo que le va a servir, especialmente a la defensa, o le va a servir al Ministerio Público para cualquier planteo que pueda venir después. Respecto a impugnar la sentencia o impugnar el veredicto, no porque el jurado se haya equivocado, sino porque las instrucciones están mal formuladas o porque están incompletas.
o porque producen confusión o porque le falta algo, como por ejemplo el delito menor incluido, que ya lo vamos a ver. Entonces, en esa audiencia se hacen las reservas. Les aclaro, todas las audiencias públicas nosotros las tenemos video registradas, no solamente de juicio por jurado, todas. Desde la audiencia más sencilla, una suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado, prisión preventiva, hasta el juicio por jurado. Todas las audiencias se deben video registrar. Eso ya desde el año 18 es de esa manera. Bueno, acá hay una particularidad que es muy importante respecto a esta cuestión para que nos quede claro. Ese proceso de elaboración, litigación y decisión, es decir, el proceso de elaboración comienza desde la audiencia preliminar y termina en la audiencia donde se discute finalmente las instrucciones finales. A eso existe la litigación que puede empezar desde el inicio hasta esa audiencia. Pueden litigar las partes. Y no sé qué pregunta hay ahí. Doctor, Decime vos, Maxi. sí. La primera pregunta que veo acá dice, llegado al veredicto, el jurado si no se pone de acuerdo entre ellos, ¿pueden ir al lugar del hecho donde ocurrió dicho hecho? No, no, No. de ninguna manera. Bien. Si ellos consideran que eso les impide tomar una decisión, primero, sigamos con la comunicación, cómo se comunica. Estamos dentro de la comunicación. Nos estamos anticipando, pero no importa, sirve también. El jurado entra a deliberar y encuentra con que el no estar en el lugar del hecho, no haber una foto, no haber un croquis, les impide tomar una decisión por escrito, sin decir en cómo está la votación y cuál es quien preside el jurado, porque tienen que elegir a alguien que presida la deliberación, por escrito al oficial que va a estar trabajando ahí, que es un empleado generalmente es un secretario de la OGAP, se le da por escrito para que se lo pase al juez. El juez acepta eso y tiene que convocar a las partes y decirles, mire, el jurado entiende que no puede tomar una decisión porque entiende que no ha habido ni croquis, no ha habido foto, no hay, bueno, hoy no hace falta ni siquiera ir al lugar del hecho. Hoy con la realidad virtual, con inteligencia artificial se puede hacer directamente. Pero supongamos que no lo haga el Ministerio Público ni la defensa. Bien. Si las partes están de acuerdo y el juez da la orden, bueno, lo harán. Si no, no. Tendrán que Ok. tomar la decisión con lo que está. Después, por supuesto, el que no está de acuerdo objetará y después podrá ir a la corte. No sé si está Tengo, satisfecho. Sí, ¿y hay la otra otra? pregunta, doctor. Otra pregunta dice, si realizo un acuerdo probatorio y luego en el juicio se demuestra lo contrario, ¿qué pasa con el acuerdo probatorio? Perdón, porque se cortó un poquito. Si se realiza un acuerdo probatorio, Y luego en el juicio se demuestra lo contrario, ¿qué pasa con el acuerdo probatorio? bueno, hay cuestiones que hacen a la realidad. Si hay un acuerdo probatorio y después en el juicio se acredita lo contrario, quiere decir que está muy mal litigado. Primera cuestión, las partes han litigado pésimamente. ¿Por qué? Porque no se hace un acuerdo probatorio con cuestiones que pueden ser litigiosas. Los acuerdos probatorios son con cuestiones que son, ya les diría, más que evidentes. Si ustedes tienen 10 testigos, los 10 testigos dicen, mire, el hecho ocurrió a las 12 de la noche, mire, va a ser difícil que después vaya a haber un cambio en esto. Si usted hace un acuerdo probatorio en que la persona muerta tiene 3 impactos de bala en el pecho, va a ser difícil que después, es decir, puede existir, mire, yo no descarto nada, a los 71 años no descarto nada, y menos en derecho, pero de cualquier manera, es muy difícil que pueda existir una cosa como esta, salvo que algún testigo por ahí reconozca que ha mentido. Y entonces, bueno, eso es otra cosa, que del examen y contraexamen se pueda acreditar otra cosa. Pero Bueno, es pero muy difícil. ahí agrego, doctor, me permito agregar también que va en la preparación del caso de las partes,
en cuanto al conocimiento acabado que tiene cada una de ellas de su teoría del caso, y si realmente han llegado a un acuerdo probatorio es porque saben que hay un hecho que no se va a discutir, ¿no? Que es tal cual se acordó con la otra parte. Claro, no es ni dudoso ni Claro, puede ser de otra manera, pero supongamos que del interrogatorio de un testigo se acredita la falsedad de determinadas declaraciones, ¿no es cierto? Y ocurre esto, de decir, mire, quedó desacreditado el acuerdo probatorio. Bueno, lo primero que hay que hacer es litigarlo. ¿Qué van a hacer? Porque todavía no ha terminado el juicio. Porque no es que va por preclusión adentro del juicio, no es preclusión. claro. Entonces se va a trabajar y se va a trabajar si es necesario hacer una complementariedad adentro. Lo mismo que ocurriría en un juicio técnico, exactamente igual. Es muy difícil que ocurra una cosa como esta, salvo que haya muy mala litigación de las partes. Bueno, entonces les decía, el proceso de elaboración, litigación y decisión del juicio de las instrucciones, bueno, tiene una cuestión. Se redactan, las redacta el juez de acuerdo a pautas, a modelos que ya existen, en Mendoza contribuyó mucho, se los recomiendo, Andrés Harfuch, la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, INESIP, en dar instrucciones, modelos, las que han ido utilizando, traducciones de Estados Unidos o de Canadá, que contribuyen mucho a elaborar esas instrucciones. Por eso les decía, no hay magia en esto. Hay cosas que son básicas. No es una clase de derecho. No es una clase de facultad, eso tenemos que ser claros. Por eso hablé de sabiduría y erudición. Acá vamos a hablar de sabiduría. Bueno, esas instrucciones las tiene que exponer el juez en forma oral en una audiencia pública. Lo normal es que la lea. Por ahí se puede ir de la lectura, pero cuando termina se las tiene que dar en una copia a cada jurado. Cada jurado va a tener las instrucciones porque esto es fundamental, ya lo van a ver ustedes enseguida. Entonces, con esto es esencial. El tema de género lo voy a incorporar acá porque algunos pretenden incorporar el género a la entrada, es decir, antes que elijamos el jurado quieren someter a toda la población a instrucciones de género. Hay otros que pretenden que las personas que son sorteadas para la lista de potenciales jurados, la última que hemos hecho nosotros de 10.000 personas, que obviamente está muy abundante, se les haga cursos de capacitación en género. Y después está los que quieren que cuando se hace el sorteo de los 96 para ir al jurado, se haga la instrucción ahí. Bueno, todo eso es erróneo. Si alguna instrucción sobre cuestiones de género hay que incorporar en las instrucciones finales, y digo instrucciones finales no en lo otro, porque lo otro, ¿quién va a dar la instrucción? Supongamos que decimos, tenemos 10.000 sorteados de potenciales jurados. ¿Quién va a dar la instrucción? ¿Quién la va a dar? ¿Quién va a controlar esa instrucción? ¿Cómo puede influir en la toma de decisiones? Porque estamos introduciendo a las personas en determinadas cosas. Y volvamos al tema de la verdad. La verdad no es un hecho, no es la realidad. La verdad es la propiedad de un enunciado. Y entonces esto es fundamental. Por eso, cuando hay un caso de género donde hay que dar instrucciones, la tienen que litigar las partes cuando litigan las instrucciones. Y la pueden empezar a litigar cuando tienen la audiencia preliminar y la concluyen en la audiencia de instrucciones finales. Y entonces, de acuerdo a lo que litiguen las partes, el juez tomará la decisión de cómo la va a incorporar. Ahí están haciendo otra pregunta. Sí, doctor. Dice, ¿qué sucede con las personas con identidad binaria o trans a la hora de hacer el listado para conformar el jurado? Bueno, el tema del listado, nosotros el sorteo de las personas que integran el jurado, o sea, eso no lo dije, pero se hace por el sexo que está establecido en el documento. La cantidad de potenciales jurados que puedan ser, no por la identidad binaria,
creo que no llegan a 100 en la provincia de Mendoza. Entonces, también es una cuestión de proporcionalidad. Y también será una cuestión que resultará de la audiencia de Bordir, y las partes litigarán cuando hacen la deselección. Es decir, esto es claro. Y cuando Creo hablamos que, de personas que no tienen identidad binaria, no tienen ninguna identidad, por supuesto, les decía, la identidad es de acuerdo a el documento. Que no tiene ninguna identidad no son 100, creo que son 4 o 5 en la provincia de Mendoza. No sé no estoy actualizado, pero no creo que sean mucho más, podrán ser 20 en la provincia de Mendoza. Es decir, sobre 2 millones y pico de habitantes no es significativo para tomar una decisión de otro tipo. Por supuesto que en la medida que haya más porcentaje, se puede tomar otra decisión. Hoy por ley está de esa manera. No sé si satisfecho la pregunta. sí, gracias, doctor. Bueno, Muy bien. perfecto. Entonces, les decía que en la cuestión de género, entonces, es precisamente ahí, ¿cómo es? En la audiencia, se puede hacer desde el inicio, ¿no es cierto? Pero la decisión final y la litigación final se hace en la audiencia sobre las instrucciones finales. Entonces, cualquier problemática que se vaya a plantear, la tienen que plantear las partes ahí, y hacer las observaciones que correspondan, y después tomará la decisión de acuerdo a cómo va a incorporar la problemática. Hay que ver si tiene que ver con el caso. Es decir, porque muchas veces hay muchos que quieren incorporarlo y resulta que el caso no tiene nada que ver con género. Entonces, Ah, algunos creen que hay que capacitar a todos, y entonces hay que capacitarlo sea o no sea así. No, acá hay que ser responsable. Acá solamente es cuando el caso corresponde, se hace la cuestión. Bueno, tercera condición, no sé si más o menos hemos quedado claro en la cuestión. sí, sí. La conformación y la cantidad, bueno, está un poco en lo que veníamos charlando, la forma de deliberación, la votación y el resultado, y la reserva absoluta. Bueno, esta tercera condición es muy importante también. La cantidad, 12. ¿Por qué 12? Porque así lo dispuso la ley. O sea, se entiende que 12 es un número aceptable para tomar una decisión con una representación bastante plural, ¿no es cierto? Y diversa en nuestra sociedad, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, y las otras cuestiones que se puedan llegar a plantear en la audiencia de deselección. Van a haber 96 personas citadas. Normalmente no pasan de 70, 75 personas, 80 cuando mucho. Y nunca creo que ha sido menos de 60. Entonces, se sortean 12 después de hacer la deselección. Nosotros hacemos otro sorteo más. Es decir, no hacemos como en el modelo norteamericano, que van pasando, y cuando completan 12 que quedan firmes en la selección, se clausura y se despide a los demás jurados. No, nosotros hacemos la deselección del total de los que han comparecido. Si de esos quedan 40, sobre esos 40 se sortean 6 varones, 6 mujeres por el documento para titulares, y 2 varones y 2 mujeres para suplente. Y entonces van a intervenir durante el juicio. En la deliberación, solamente los jurados titulares. Nosotros no despedimos a los jurados suplentes, los tenemos separados, no participan de la deliberación, no corresponde que participen porque ellos no pueden votar, pero tampoco pueden opinar, y entonces no corresponde. Nos ha pasado en una oportunidad, en un caso se descompuso una señora, y entonces hubo que reemplazarla por otro jurado suplente, pero no participa. Bueno, ¿cómo es la forma de deliberación? Yo les dije, no hay ningún contacto del juez, del personal, ni funcionarios, ni empleados, ni tampoco las partes con el jurado. Es el jurado solo, solo. Y entonces, más allá de que se les explica que no tienen que buscar en internet, no pueden buscar en las redes, no pueden buscar en ningún lado, sino que tienen que tomar la decisión en base a lo que escucharon en la sala de audiencia, y además los acuerdos probatorios que se le ha explicado en las instrucciones iniciales respecto a determinados hechos que se tienen por probado, tienen que tomar la decisión en base a esas instrucciones. Esas instrucciones
son como el camino, es decir, el balizado del camino para tomar la decisión. La votación tiene que ser secreta. Ellos votan secretamente. Ellos sabrán cómo van a deliberar, se les explica mínimamente, eligen, como les dije recién, un presidente y la unanimidad. Bueno, algo que me había olvidado, pero me parece que es importante decirlo. Fíjense la diferencia que hay entre el jurado inglés y el jurado tipo norteamericano nuestro cuando es por unanimidad. En el jurado inglés la deselección, la labordín no tiene mucha importancia, porque es por mayoría. Entonces, claro, la compensación respecto a la posibilidad de que alguien tenga un sesgo se compensa con la mayoría en lugar de la unanimidad. Nosotros, como tenemos unanimidad, hay que prestarle mucha atención a la deselección del jurado, es decir, a la audiencia de Bordir, porque la unanimidad tiene que asegurar que se debata. ¿Por qué nosotros optamos por la unanimidad? Nos parecía que era lo mejor que existía porque estábamos viendo lo que venía en Buenos Aires, lo que venía en Neuquén y qué es lo que se produce cuando el jurado tiene que resolver 10-2 o 8-4. Para algún tipo de delito 8-4, para otro 10-2. En cuanto llegaron los 10 votos, no se preocupan más de deliberar. En cambio, cuando están deliberando y tienen que hacerlo por unanimidad, van a deliberar y tienen que discutir porque si no, puede quedar estancado el jurado. Es decir, no pueden tomar decisión. Ahora, están tanto 12 por unanimidad para veredicto de culpabilidad como 12 para no culpabilidad. Es decir, también la unanimidad. En los dos extremos es por unanimidad. No es por mayoría como en otros lados. Y eso nos ha permitido trabajar como venimos trabajando. ¿Hay una pregunta? Sí, dice, los jurados son identificados con números, como en la provincia de Chaco. ¿Se toman medidas en cuanto a preservar la identidad de cada jurado? Sí, eso en la audiencia Bordir especialmente se toma todas las medidas, ¿no es cierto? Además, se les explica que no pueden ser presionados, no pueden ser interrogados, no pueden ser perseguidos, no pueden en absoluto nada con relación a lo que ha ocurrido en la deliberación. La deliberación es secreta, pero es secreta no solamente durante la deliberación, sino con posterioridad. Los jurados no pueden contar qué ocurrió ni quién votaba de una manera o quién votaba de otra. Hay un deber, ¿no es cierto? Y hay una imposición por la ley respecto al incumplimiento de ese deber. Hay incumplimiento del deber de funcionario público, si se llegara a difundir qué es lo que ocurrió. Y por supuesto tratamos de reservar los nombres lo más posible. Hay preguntas si se debe realizar un nuevo Maxi, juicio. Cuando está estancado, es decir, cuando no se logró la unanimidad en un juicio, ni para declarar culpable, ni para declararlo no culpable, entonces se le pregunta en la misma audiencia al fiscal, va a insistir en la acusación y tiene una oportunidad más. ¿Por qué tiene una oportunidad más? Porque no hay juicio, es decir, no hay finalización. El juicio termina con el veredicto. Si no hay un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad, no termina el juicio. Entonces se le da una nueva oportunidad. Si vuelve a quedar estancado, se lo absuelve al imputado directamente. Bien. El doctor Benedicto Correa creo que quería hacer una pregunta. sí, doctor, le hago una pregunta, no sé, en Mendoza, ustedes cuando pasan a deliberar, si al jurado el máximo del tiempo, no, pero un mínimo de tiempo se le da una instrucción al jurado para deliberar, un mínimo No, de tiempo. no, no, en absoluto. Ellos Bien, ven la necesidad, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, algunos miden y dicen, mire, las instrucciones no tuvieron tiempo de leer las instrucciones porque tuvieron 2 horas. Las instrucciones las escucharon en forma oral, es decir, se las explicó el juez en forma oral. Y lo tiene que hacer de forma pausada, tiene que ser un lenguaje claro, no encriptado. Entonces entran a deliberar. Lo que pasa es que muchas veces puede ser muy contundente la prueba. Y si la prueba es contundente, es evidente, bueno, va a ser más corta la decisión.
A veces puede no serlo y a veces puede no serlo, por la complejidad. Fíjense en este caso Sena del Chaco, con 7 imputados. Entonces, usted tiene 7, hay distintas calificaciones jurídicas. Entonces, bueno, los formularios de veredicto va uno por uno, y entonces el jurado tiene que tomar uno por uno. Pero la mayoría de los juicios por jurado que hemos tenido nosotros, o la mitad, han sido de un solo imputado. No quiero equivocarme, pero de un imputado, 2 imputados a lo sumo. Entonces es mucho más rápido en ese caso. Después hemos tenido casos como Illa, que fueron 4 imputados, que eso fue más demoroso. Bueno, también depende de las circunstancias, ¿no es cierto? Pero no tiene ni plazo mínimo ni máximo la ley. Bien, gracias. Por Doctor, favor. Sí, doctor, muy bien. sí. Doctor Correa. No, no, doctor, bueno, está silenciado. Ahí, Ahí está, ahora No, de Juan nuevo. Bautista Bueno. Sí, está silenciado, Juavi. Ahí no. No, no, no te podemos escuchar, Juan Bautista. Bueno, en ¿puede todo ser caso ahora o no? sigo. Y Sí, ahí sí, cuando puedas pero no comunicarte, o lo haces por el... Ah, por listo, escrito. dale. Juan Bautista. Qué Sí, por nombre, ¿eh? escrito Juan mejor, Juavi. Bautista Alberdi. No. Bueno, Doctor, y con sigamos respecto a entonces. Hay que mantener eh, ese secreto, ¿no es cierto? Sí, contame, no, Maxi. yo quería consultarle en la experiencia de Mendoza si se han dado muchos jurados estancados y qué ha ocurrido en ese caso. Mirá, si mi memoria no me falla, está en la página puesto Bien. cada juicio, pero de cualquier manera creo que no han sido más de 4. Hay solo uno que la fiscalía dijo que iba a insistir, que yo recuerde, que no se hizo porque hicieron un abreviado. Ah, Ahora en puedo, ¿verdad? Ahora puedo. ahora sí, doctor, bueno, lo escuchamos. Doctor Valerio, primero felicitaciones por el Polo Judicial de Mendoza. Estuvimos la semana pasada allí. Bueno, impresionante. Venimos muy, muy, muy impresionados. Le quería hacer una preguntita en función de lo que usted dijo recién sobre una población de 2 millones de habitantes, más o menos 59, 60 procesos de juicios por jurado. Pero además, en alguna oportunidad y en alguna otra ocasión que yo lo escuché, decía que tanto fiscales, jueces y defensores que son los docentes de la ciudadanía, que en definitiva son los que van a terminar siendo jurados. Este proceso, o sea, estos 60 juicios que se han llevado por jurado, ¿cuándo fue el primero? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el primero y hasta ahora? Y esta escuela o docencia que hacen con la ciudadanía, ¿cuánto tiempo les llevó a ustedes poder llegar a instruir a la gente como para prepararla para este gran desafío que es el juicio por jurado? ¿Se entiende la pregunta? Bueno, sí, 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 sí. Bueno, tal vez me vaya un poquito a la historia. No, no te voy a hablar de los más de 4 décadas que vengo promoviendo el juicio por jurado, pero te voy a contar que cuando me planteó el gobernador integrar la corte, llevaba 15 años de camarista penal. Ya había sido 6 juez correccional y había sido 8 años fiscal. Es decir, venía de muchos años en materia penal, con cierto conocimiento, y promovía tanto sea el sistema adversarial como el juicio por jurado. Me dijo con claridad, dice, bueno, mientras yo sea gobernador, olvídate del juicio por jurado, porque ninguno era partidario del juicio por jurado. Bueno, eso fue hasta que un día necesitaba los votos de un sector de la oposición y acordó con parte de la oposición. ¿Por qué? Porque los préstamos en la provincia tienen que estar autorizados por 2/3 de cada una de las cámaras. Y bueno,
terminó arreglando y entonces la legisladora de la oposición que tenía en el Congreso de la Nación un proyecto de juicio por jurado dice, bueno, está bien, pero que salga el juicio por jurado. Entonces me llamó por teléfono y me dijo, mira, te vas a dar el gusto nomás, pero era un día viernes, me dice, pero el lunes a la noche necesito el proyecto de ley, con todo gusto. Así que preparé el proyecto de ley, me pidió que me acompañara el secretario de Justicia, que tampoco era partidario en ese momento, después sí, después ha trabajado. Después empezaron a darse cuenta de la importancia del juicio por jurado. Y políticamente, con los primeros resultados, bastante bien. ¿Qué ocurre? 2018 ya veníamos implementando las reformas, las transformaciones, se sanciona la ley y se pone en la ley, era a finales del 2018, que a partir de los hechos ocurridos, de las causas elevadas a juicio, a partir del 1 de enero del 19, iban a concluir por juicio por jurado cuando eran homicidios con esta característica. Había ocurrido el caso de una persona que había lesionado a su mujer, no sé si era su mujer o su pareja, pero sí se había dado a la fuga, le había dado un par de puntazos y se dio a la fuga tomando el camino a Chile y lo querían parar los funcionarios policiales y en una de esas barreras arrasó con 2 policías y los mató. Bueno, por supuesto, llegamos al juicio por jurado. Estamos hablando del principio del 19, sancionada la ley en fines del 18. En abril del año 19 empezamos el primer juicio. En abril del año 19. Pusimos motores, pusimos en funcionamiento y pusimos aquella gran consigna que todos conocemos y malo que ya tenemos algunos años, se aprende a manejar manejando. Claro. ¿Cómo se aprende a hacer juicio por jurado? Haciendo juicio por jurado. Por supuesto, ¿fue importante que la Asociación Argentina de Juicios por Jurado nos acompañara? Sí. ¿Hicimos cursos con los jueces? Sí. ¿INESIM nos acompañó? Sí. ¿Neuquén nos ayudó? Nos ayudó. Y nosotros que empezamos y dijimos, acá hay que hacerlo. Por supuesto, los jueces al principio tenían sus dudas. ¿Cómo elaboro esto? Llame a la asociación y pregúntele, a ver, instrucciones, ¿qué instrucciones tiene? Que este delito no sé si hay, porque que busquen. Y bueno, en los delitos empezaron así. El primer caso fue Petián Pocoví, que es este que acabo de contarte. Y, por supuesto, la otra gran ventaja del juicio por jurado, ¿en qué consiste? El juicio por jurado se programa en 4 días y se hace en 4 días. Un juicio técnico, con un juez técnico, con el fiscal, con el defensor, con las mismas partes, lo programamos en 4 días, con la misma cantidad de testigos y demoramos 2 meses. Seguro. Y a ustedes les pasa igual. Pues en todos lados pasa igual. Es decir, esto mismo lo dije la semana pasada en Buenos Aires, lo he dicho en Corrientes y en todos lados pasa igual. Es decir, no es comprensible por qué en un juicio por jurado llega a las 12 y no mira el reloj del fiscal y le dice, tengo que buscar al nene a la escuela, y se va. Y nos reímos, pero es así la realidad. Es vergonzoso. En cambio, cuando está el juicio por jurado, no. Tenemos otra ventaja. Las administradoras o administradores de las OGAP se ponen muy estrictos porque hay que citarlo. Tienen al jurado y entonces el juez tiene que estar trabajando ahí. No puede estar pensando en otra cosa. Hay que prepararse de antes, claro que hay que prepararse, porque tiene que ir preparando las instrucciones, pues las instrucciones no las va a hacer el día que va a empezar el juicio, va a empezar a redactar las instrucciones. No, de antes tiene que tenerlas. Y ya va viendo, de acuerdo a la audiencia preliminar, ya sabe qué instrucciones va a tener que ir dando. ¿Podrá haber variaciones? Sí, podrá haber variaciones. Podrá haber un delito menor incluido que no estaba previsto antes, de acuerdo a alguna testimonial, de acuerdo a alguna cuestión en especial. Pero en general ya tiene que estar preparado. Entonces, el tener jornadas extendidas, citan al jurado 8:30 de la mañana, empezarán a las 9 las audiencias.
interrumpen a la 1:30 para que el jurado pueda descansar, comer algo y seguir inmediatamente hasta las 5 o las 6 de la tarde. Y en 4 jornadas tiene todo. La primera jornada, la audiencia de voir dire. A la tarde de ese día empiezan los alegatos de las partes. Al día siguiente están todos los testigos citados. O sea, calculan que el primer día hacen voir dire y alegatos de apertura. El segundo día, los testigos, peritos, de acuerdo al orden que establezca, es decir, corresponde a la acusación. Esto de los juicios técnicos, bueno, no ha llegado el testigo de la acusación que pase el de la defensa. No, no es así. Tiene que ser ordenado. Por eso es tan importante la audiencia preliminar. Normalmente las audiencias preliminares, y donde no hay audiencias preliminares, cuando se hace el trámite preliminar del juicio, se hace muy burocráticamente. Van con la lista de testigos, acá está mi testigo, nadie dice nada, alguna objeción, en el mejor de los casos, y agrega. No, hay que litigar. Si tienen 5 testigos para decir lo mismo, no tiene sentido. O como una vez me pasó a mí siendo camarista, en la época que no existía todo esto, por supuesto. El viejo Código de Vélez Mariconde, recién reestructurado de acuerdo a la segunda generación de Córdoba. Entonces el fiscal ofrece la prueba. Por supuesto que ya sabíamos que la prueba no la ofrecía el fiscal, tampoco su secretario, era el auxiliar que tenía las instrucciones de que tomaba el expediente y cada firma que veía o cada nombre que veía lo incorporaba. O sea, vamos a ser francos en esto. Es decir, lo que hay que eliminar es el traslado de la responsabilidad, que esa responsabilidad el fiscal tiene que hacerlo. Porque después va al debate y no sabe qué es lo que hay. Entonces, es personalizado, entonces no debe trasladar la responsabilidad. No se la debe trasladar ni al juez, ni al secretario, ni al auxiliar. Tiene que él asumir la responsabilidad. Entonces el juicio tiene que ir lo más limpio posible. ¿Qué es lo que pasa en el juicio por jurado? ¿Qué le va a presentar al jurado? Como eso que estaba por empezar a contar que me había pasado en una oportunidad. Un fiscal que se había encaprichado 5 testigos, estos 5 testigos, una orden de allanamiento. Pero doctor, en esa orden de allanamiento encontraron, es mi testigo y listo. Bueno, perfecto. Citamos los testigos. Era la época en que comenzábamos a interrogar los jueces. Entonces, cuando se sentó, tuvo la mala suerte de que yo presidía el debate, entonces se sentó el testigo, el policía, y le digo, señor fiscal, su testigo. No sabía para dónde correr, porque estaba acostumbrado que siempre nosotros somos los que preguntamos, y nosotros no teníamos preguntas. ¿Qué ocurrió? Que el fiscal no sabía, empezó a buscar a ver qué preguntarle, y dio vuelta y por supuesto yo, inmutable. Y lo miraba nada más. ¿Qué tuvo que decir el fiscal? Bueno, no tengo preguntas, como a los 5 o 7 minutos. Silencio absoluto. Imagínese lo que era. Por supuesto, un papelón. Entonces, cuando terminó, dijo: no tengo preguntas. ¿Para qué lo ofreció, señor fiscal? Delante del testigo. Porque el problema es que no asumimos las responsabilidades. Yo soy juez. Cuando me preguntan, ¿usted es amigo de los otros ministros de la Corte? Mire, yo no voy a ser amigos. Yo voy a cumplir una función. Si tengo buena relación, mejor. No nos juntamos para los cumpleaños. Somos respetuosos, todo lo que sea. Pero yo no voy al cumpleaños de fulano, a la casa de él. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a tener relaciones de amistad con los otros ministros, después no tengo diferencia. Pues somos Claro. todos chanchos amigos. Y la justicia no son reuniones de café, son funciones. Y tenemos que aprender. Por eso cobramos lo que cobramos y defendemos lo que cobramos. Es la intangibilidad. Bueno, hay que aprender a ejercer la función. Nos va a costar. A mí me cuesta también. Es mucho más lindo ir a comer un asado y hablar macanazo y no tener tal vez la distancia incluso con los otros ministros. Rosati ha dicho algo parecido no hace mucho, cuando dijo, yo voy a cumplir una función. Efectivamente, va a cumplir una función. Él no va para ser amigo de Rosati o de Lorenzetti o del que sea. No, él tiene que ir a cumplir una función. Yo también. Vos también, Juan Bautista. Todos tenemos que ir a cumplir una función. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Perdón que me haya claro. extendido. No, hermoso, genial. doctor Sí, Valerio, me Maxi. permito hacer una reflexión.
justamente una de las ventajas del sistema acusatorio adversarial, y me imagino que en el juicio por jurado yo no he tenido la posibilidad, lamentablemente, aún más, esa función que cumplimos cada una de las partes se ve más evidenciada y creo que es una de las bondades de este sistema, de que cada una de las partes tiene que estar preparada para cumplir esa función. Es un poco lo que hablábamos recién en cuanto a las cuestiones de género, sobre todo en las audiencias de selección o de selección de los jurados, de ¿Eh? que tanto fiscalía como defensa estar preparados para ver qué van a hacer con esa selección si hay una cuestión de género en el medio que se va a discutir, ¿no? Exactamente. Bueno, el Ministerio Público tiene que ser consciente de que si va a pedir o va a llevar adelante una acusación de homicidio agravado, tiene elementos de prueba para sustentarla en el debate. Yo les voy a dar un caso. En el año 2023 tuvimos la discusión respecto al... Lo tuvimos en el 22, cuando se amplió el juicio por jurado, que se lo amplió a los homicidios no solamente agravados, sino se los amplió a homicidio en ocasión del robo, fundamentalmente, y homicidio con uso de arma de fuego. Yo planteaba ya en ese momento, porque veía viendo lo que ocurría, que había muchos juicios abreviados. Para los casos de... La ventaja que también nosotros tenemos, el juicio abreviado no tiene límite, también eso es cierto, no todos tienen esa ventaja. Y planteé la necesidad de que cuando ampliáramos también a los homicidios simples. Me dijeron que no. Bueno, al año siguiente hubieron 25 casos que fueron resueltos de homicidios que correspondía que se resolvieran por juicio por jurado. Solamente hicimos 4 juicios por jurado. Los otros 21 se resolvieron por juicio abreviado, o inicial o cuando fue elevado a juicio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que ya se sabe que hay cosas que no hay que elevarlas a juicio con determinadas calificaciones porque no tienen prueba. O hay casos, ¿no es cierto?, donde hay que ser consciente de lo que está pasando. Este año ha resuelto la Corte, no me tocó resolverla a mí, pero me sorprendió cuando me dijeron. La Corte resolvió un caso de homicidio ocurrió antes del 22, que había sido resuelto por jueces técnicos. La Corte revocó la sentencia porque había recurrido el Ministerio Público y el Ministerio Público había insistido de que había prueba y que quería llevarlo a juicio, el homicidio. Bueno, perfecto. Revocaron la sentencia, lo bajaron. Fueron a hacer la audiencia de sorteo de jurado y para sorpresa del juez y de todos, el fiscal pidió la absolución. Pidió que se lo sobreseyera porque no iba a sostener la acusación. ¿Para qué recurrió la sentencia, muchacho? Es decir, no tenía prueba de antes. No se puede sustentar en los juicios por jurado este tipo de cosas porque hay que saber que la gente tiene sentido común. Hay que verlo. Mire, yo discúlpeme que por ahí doy casos, pero tuvimos un caso no hace mucho. Un hincha de la Lepra, recientemente ascendida, ganadora la Lepra mendocina de Independiente Rivadavia, de la Copa Argentina, venía acusado de haberle dado muerte inmediatamente después de un partido a un hincha de Godoy Cruz. Bueno, el asunto es que el hincha de la Lepra insistía que había estado en la cancha, pero que estaba con una remera naranja, que no tenía remera negra, como decían que había sido el autor de los disparos. El fiscal siguió, no. ¿Qué ocurrió? Que en el debate, la defensa incorpora, después de haber buscado mucho, una foto del día del partido, que estaba subida a Facebook, por lo tanto tenía fecha cierta del día del partido, y la había sacado un periodista gráfico de un medio de nuestra provincia. Por supuesto que el resultado del juicio por jurado, ya se imaginan, por unanimidad, fue no culpable. Por supuesto, el juez, después de ese veredicto, dijo, menos mal que fue el juicio por jurado.
Si me hubiera tocado a mí, no sé qué hubiera ocurrido, qué me hubieran hecho si yo dictaba una sentencia con esas características. Fíjense en la importancia del juicio por jurado. La independencia que tiene el juez, porque es el que dirige el proceso y es el jurado. Lo que hay que asegurarse es que tengan las mejores herramientas, tanto sea en la evidencia, en la prueba, como también en las instrucciones. Eso es lo que hay que asegurar. Perdón que me haya ido un poquito, pero Doctor, sí. no, está bien. Doctor Valerio, bueno, es que estamos llegando a las 17 y quería también avisarle, por si no la vio, que está la doctora García Nieto presente desde hace un rato escuchándonos. No quería interrumpir, pero bueno, la quería saludar a la doctora para que pueda también saludarlo al doctor Valerio. Adriana, no sé si me estás escuchando. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, José, amigo, amigo Hola, ¿cómo te absoluto. va? ¿Qué Gracias. haces? Está el doctor, también está Daniel Olivares, el doctor Daniel Olivares Sí, que nos sí. ha estado acompañando. Ahí está Daniel. La verdad que, bueno, un lujo. No sé, Dani, si lo quiere saludar a José y no sé cómo ya estamos, si estamos para el cierre, Daniel. A ver, estás, ahí estás. Claro, yo lo saludé a su ingreso, Bien. y como ya habían pasado varios minutos, el doctor decidió sin apertura nomás empezar, así que bueno, Empecé un eh, poquito Sí, tarde, empecé un poquito un tarde. genio, un genio. pero Me faltaría ha sido un una clase pícolo, me magistral como faltaría para siempre. terminar. Bueno, dale, José, te escuchamos. Para nosotros es un placer y sobre todo por tu tiempo, más que nada, que la verdad que es sumamente valioso. Así que escuchamos el último tip. Están anotando todo, ¿no? Esto no hay que perder detalle, no hay que perder detalle. José, estamos. Bueno, la comunicación del veredicto debe ser en la sala de audiencia pública, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto todo como lo vemos en las películas norteamericanas, donde le preguntan al jurado después de hacerlo ingresar, estando todas las partes y el público, si han llegado a un veredicto, se lo acercan al juez para ver si está bien el formulario llenado para asegurarse. Se lo devuelve y el presidente del jurado es el que le da lectura al veredicto. ¿Cómo revisamos nosotros? Y este era el punto que quería insistir, que es lo que nosotros denominamos la regla de la deferencia. Esa regla de la deferencia, ¿no es cierto? Es decir, ese debido respeto, por eso empecé por el tema de la legitimidad del jurado y que era una reserva de soberanía. Hay dos preguntas que nosotros formulamos para asegurarnos. Esto sí lo hicimos nosotros. No estaba en el modelo norteamericano, en el modelo canadiense donde lo tomamos, pero sí lo hicimos en base un poco a eso y en base al fallo Canales y al fallo Nicaragua de la Corte Interamericana. La primera cuestión es que son dos preguntas. La primera pregunta es, con las evidencias utilizadas en el juicio, ¿es posible arribar al veredicto condenatorio al que llegó el jurado? Es decir, yo como juez de la Corte, ¿qué voy a analizar? Si con las evidencias que tuvo el jurado, podía llegar ese jurado, ¿no es cierto?, al veredicto condenatorio. Y digo condenatorio porque las absoluciones no son recurribles. Bueno, esto no es ni más ni menos que saber si se ha aplicado el principio de razón suficiente, el viejo principio de razón suficiente. La segunda pregunta está relacionada es si con la presentación de las teorías del caso de las partes, con los alegatos, ¿no es cierto?, las instrucciones finales que les impuso el juez previamente litigadas. El jurado tuvo los instrumentos mínimos, es decir, las herramientas mínimas necesarias para que de acuerdo a esa evidencia podía llegar al veredicto. Y estamos hablando ahora del principio de derivación razonada del ordenamiento jurídico. Pero lo estamos tomando en base a las reglas. Las reglas que están establecidas en las instrucciones, entonces hay que ver cómo están. Son las dos cosas que tenemos que analizar. Por un lado, si con la evidencia
podían llegar a esa solución, aunque yo no la comparta. Porque a lo mejor yo puedo valorar un testimonio de otra manera y yo tengo dudas. Pero ¿es posible llegar a eso? Sí, es posible. Entonces tengo que respetar la decisión del jurado. No soy el jurado número 13 que veta. Y por el otro lado, si con los instrumentos, teoría del caso de las partes, ¿cómo es que se llama? Las instrucciones y la evidencia que tenían podían llegar, ya no solamente con la evidencia y el resultado, no, también. ¿Por qué? Porque en una de esas, si nosotros analizamos la prueba y llegamos a la conclusión, sí, con esta prueba puede ser, sí, pero es que el jurado hay que instruirlo y se lo instruye con las instrucciones. Entonces hay que saber si con esas instrucciones podía llegar a esa solución del caso. Y esto es trascendental. Entonces estas dos cosas, en definitiva, hacen al principio de congruencia, es decir, principio de razón suficiente, principio de derivación razonada, y ambas nos van a decir, en definitiva, por el viejo método del principio de congruencia entre lo que es la acusación, la evidencia, las teorías jurídicas, y que el veredicto del jurado es posible. Solo si no es posible ese veredicto, entonces hay que revocarlo. Si no, hay que respetarlo. Eso es la regla de la deferencia. Bueno, no quiero cansarlo. Yo puedo seguir si quieren, pero Bien. estoy en entera disposición. Bueno, Adriana, si te parece, yo tengo antes de que puedan cerrar con el doctor Olivares, tengo un aviso parroquial que hacer, por pedido de la Escuela Judicial de San Juan, avisar primero que el simulacro que vamos a hacer de juicio por jurado se va a hacer el año que viene, en función de que, bueno, ya a la altura del año en la que nos encontramos para poder organizarlo de debida manera. Y también que se les va a enviar por correo una encuesta para cuando tengan tiempo puedan contestar en cuanto a qué temas de interés les parece repetir o agregar para poder desarrollar antes del simulacro uno o dos encuentros más, 2 charlas más, que podamos desarrollar, como digo, antes de realizar el simulacro. Pero bueno, eso les va a llegar por mail a todos los participantes que, dicho sea de paso, han sido muchísimos desde la primera charla hasta esta última. Yo por mi lado nada más que saludarlo al doctor Valerio, que como dijo el doctor Olivares no pude hacer la introducción porque arrancó y rápido, más rápido que el juicio por jurado en Mendoza. Pero bueno, decirle que ha sido un placer y nos ha distinguido con su erudición y sabiduría. Tiene las dos condiciones el doctor, así que ha sido un placer poder escucharlo y un honor. Y bueno, le doy la palabra al doctor Olivares o a la doctora García Nieto para que puedan cerrar la charla de hoy. Bueno, yo también simplemente saludarlo a mi querido colega José Valerio, como siempre, y nos tiene acostumbrado con su magistral exposición, nos ha dejado más que claro en un lenguaje técnico, pero muy claro, muy metodológico, muy, muy cercano a todo lo que estamos aprendiendo, esta modalidad procesal tan apasionante, ¿no? Y también nos ha transmitido magistralmente su apasionamiento después de muchos años de estar dedicado a esta especialidad. Así que un abrazo grande y nos veremos el año que viene, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, José. La verdad que ha sido un cierre de lujo para este desafío de este año. Quiero aprovechar para agradecer en la persona del doctor José Valerio, bueno, cada agradecimiento que hemos hecho para cada uno de quienes nos han acompañado quincenalmente. Esto fue un desafío que realmente lo planteamos como saber cuán interesados estábamos en la provincia de San Juan en avanzar con juicio por jurados. Y la verdad que lo fuimos trabajando y cada vez se fueron sumando más esa sensación de que cada vez el interés es más profundo. Tengo que agradecer, por supuesto, en la persona del doctor Daniel Olivares de Apura a mis pares, porque, bueno, eran temas que, voy a decir la verdad, eran temas tabúes para nuestra corte, ¿no? De eso no se hablaba. Y cuando se propuso que empezáramos a discutirlo, entendíamos que la mejor manera era esta, aprender, porque creo que el decir que sí o que no a juicio por jurado nacía necesariamente desde
creer lo que es sin saber lo que era. Y todo lo que hemos escuchado durante este año ha sido aprender y querer saber más. Por supuesto, agradecer a todo el equipo, al equipo que ha coordinado esta actividad, que son magistrados y funcionarios que tienen, además de toda su tarea cotidiana, se han puesto las pilas para coordinar la actividad. Gracias, Maxi, gracias, Benedicto, gracias, Daniel. Por supuesto, gracias a quienes participan desde el Colegio de Magistrados, desde las universidades, desde el foro, la Escuela Judicial. Bueno, pero sobre todo gracias a cada uno de los que está ahí atrás con sus preguntas, con sus consultas. Evidentemente, como siempre hacemos en San Juan, la mejor manera que tenemos para implementar sistemas es cuando lo hacemos desde la escucha activa. Es cuando lo hacemos desde generar estos espacios que nos permitan saber, quieren saber. Y por eso es que también dijimos que también gracias a las universidades por la paciencia, Sergio, porque dijimos, creo que en diciembre pedirles a los alumnos que hagan un simulacro de juicio por jurado, los alumnos quieren recibirse, quieren rendir, nos entendieron y dijimos, bueno, entonces vamos a abrirles a quienes han cursado durante este año que puedan opinar qué temas quieren fortalecer, como lo dijo recién Maxi Blechman, porque el año que viene continuamos. Nosotros, es uno de los tantos temas que desde la Corte de Justicia lo implementamos como política judicial. Y la política judicial no es juicio por jurado. La política judicial es que todo lo que emprendamos tiene que darse espacios para que pueda opinarse quiénes son los actores. Aquí, José, has tenido preguntas de camaristas penales, de jueces, de funcionarios, de empleados, a ver, todos en una misma órbita. Así que, sin duda, seguramente yo creo y confío en que vamos a contar en San Juan con juicios por jurado. Seguramente tenemos que modificar algunas cosas. Esto creo que hemos aprendido este año, que hay cosas que como están reglamentadas no son óptimas. Lo haremos. Seguramente José Valerio volverá a seguir compartiendo con extremada generosidad todo su saber. Y a cada uno de ustedes, una vez más, gracias. Desde la Corte podemos dar ideas, sugerencias, proponer temas, pero quienes lo hacen realidad son cada uno de ustedes. Así que gracias por haber aceptado el desafío. Gracias por este año compartido en juicio por jurado. José, la próxima vez presencial, los vinos sanjuaninos no son tan buenos como los mendocinos, pero son distintos, pero seguramente los podremos compartir. Gracias, Daniel. Bueno, gracias a todo el equipo. Y como dijimos, tendrán novedades nuestras, contesten el mail y que este fin de año sea sobre todo para seguir aprendiendo desde lo que en lo laboral significa la mejor manera de poder cumplir con nuestro deber. A quienes nos acompañaron de otras provincias, gracias por confiar en la Escuela Judicial de San Juan. Para nosotros es un honor poder generar estas actividades. Así que muchísimas gracias a todos. José querido, nos veremos pronto. Daniel, gracias y a todo el equipo que ha coordinado. Abrazo inmenso. Hasta la próxima y como siempre estamos a disposición. Muchas gracias. Hasta luego. Aplausos miles para todos.